Hola, buenas. Mi nombre es Andrea Mayel Saravia y hoy vengo a hablarles sobre un tema llamado física termodinámica. Entonces aquí empezamos, aquí está la tabla de contenido y aquí una pequeña introducción. Estática es la parte de la física la cual estudia las fuerzas de equilibrio. Esto nos quiere decir que si sobre un cuerpo no actúa fuerza, su resultado es cero. Esto indica que en este equilibrio y es un cuerpo en reposo, por lo tanto tiene una velocidad constante. El presente trabajo se refiere al tema estática y dinámica de fluidos, que se puede definir siendo la estática de fluidos la que estudia el equilibrio de gases y líquidos a partir de las características de la densidad y de la presión. Se logra la ecuación de la hidrostática y se considera que el principio de Pascal y de Arquímedes son efectos de este y la dinámica del movimiento de los fluidos, las fuerzas que interceden en tal movimiento y su interacción con los cuerpos sólidos. Un fluido es un conjunto de partículas que se conservan enlazadas entre sí por fuerzas adhesivas frágiles y las paredes de una vasija. Los fluidos en reposo o en movimiento semejante en equilibrio convendrán estar independientes de energías constantes. Esto no lo sobrellevan. Estos conceptos y muchos más observan que este trabajo, el cual lo comprenderemos detallando los objetivos propuestos, la representación del enlace experimental y el tal desarrollo de los resultados a obtener. Aquí a continuación hay un marco teórico de Reynolds en el que dice: estudio de la manera más famosa las condiciones en el que el flujo de fluido en las tuberías de transición desde flujo luminar a flujo turbulento. En 1883 turbulento, en 1883 Reynolds demostró la transición, el flujo turbulento en un experimento clásico en el que examinó el comportamiento del flujo de agua bajo diferentes velocidades de flujo utilizando un pequeño chorro de agua teñida introducido en el centro del flujo de una tubería más grande. La actuación de algunos flujos como el agua desde el movimiento de sus moléculas mantiene una relación continua con las fuerzas que se aplique sobre la misma. Esto nos lleva a descifrar que el agua y otros fluidos como el aire y los vinos, en fin, su movimiento es lento y si lo agitamos lentamente y son muy dinámicos si lo agitamos más apresuradamente. Los fluidos que tienen este comportamiento se conocen como flujo neutatinos. Isaac Newton 1643-1727. Es el estudio del flujo real porque al tener en consideración la viscosidad del fluido provoca las fuerzas viscosas. El flujo turbulento se determina porque las partículas del fluido proceden un movimiento tridimensional eventual que se suma al movimiento principal causando la flotación a la velocidad. Ahora aquí tenemos la estática de fluidos, parte A. Para comprender las siguientes situaciones, primero que todo se toca definir de cada uno de ellos su respectiva gráfica y la ilustración del ejercicio y será la descripción del fenómeno. Fluido hace referencia a sistemas materiales líquidos y gaseosos. Estos no poseen forma propia, únicamente adquieren la forma del recipiente que lo contiene. Es por esto que tienen mucha más libertad de desplazamiento los líquidos y los gases. Aerostática, estudio de gases, hidrostática, líquidos, principalmente el agua. Y también un pequeño ejemplo de la hidrostática, que es el estudio de los fluidos en estado de reposo que pertenecen al campo de la mecánica de fluidos y es también llamado hidráulica. Aquí tenemos principio de Arquímedes. Este principio consiste en el cuerpo sumergido, ya que es una parte o completa de un fluido, gas o líquido en reposo.
el cuerpo recibe una fuerza flotante donde su magnitud es igual al peso del fluido desplazado por su cuerpo. Fuerza de empuje. El cuerpo antes de sumergirlo tiene un peso real y al sumergirlo el peso real se contrarresta con la fuerza de empuje que ejerce el fluido sobre él. Aquí tenemos unas letras donde la P significa peso de fluido, E fuerza de empuje, M masa de fluidos transportado, D densidad de fluido, B volumen de fluido desalojado y G gravedad. Y siguiente de eso una pequeña imagen. Ahora el principio de Arquímedes 1. Como se puede observar, se tiene un recipiente y dentro de este contiene un fluido. En este caso es agua. Se introduce un objeto con un peso de 39.200 N. Es decir, que la densidad del cuerpo es de Pc igual 1000. Es de rocador que el peso y el empuje es igual y la altura del cuerpo es de 2m. Lo anterior descrito nos quiere decir que al instante de sumergir el cuerpo en el sistema, el fluido que saldrá del recipiente será el mismo peso, en este caso 39.200 N, por lo tanto la densidad de fluido es menor que la densidad del cuerpo. Ahora viene el principio de Arquímedes 2. Dice lo siguiente: para esta situación se encuentra con un recipiente que contiene un fluido agua y con un cuerpo que se sumergirá con una fuerza de empuje de 42.336 N, que es igual al peso del cuerpo. En este caso no se sumerge dicho cuerpo completamente en el fluido, pues únicamente se sumerge 2.16 m de 3 de altura que tiene el objeto. Entonces la fuerza de empuje se presenta de forma vertical hacia arriba, que equivale al peso y cantidad de fluido desplazado con una fuerza de empuje. Por otro lado, se puede observar que por medio de la densidad del cuerpo se logra hallar el volumen de un sólido y también se logra deducir la fuerza de empuje que genera al ser sumergido en un fluido, y su altura puede ser calculada por este proceso. Principio de Pascal, también llamado ley de Pascal, fue creado por el físico francés Blaise Pascal, quien indica que la presión ejecutada en el fluido y contenido en el recipiente de paredes resistente al fluido e indeformable, que se transmite con igual necesidad por todos los puntos del fluido. La presión ejercida sobre un líquido en equilibrio se transmite sobre todos los puntos del mismo con igual intensidad. Aquí una pequeña imagen, y también nos dice que para la situación se tiene un recipiente cerrado. Por lo tanto, la presión en una parte se transmite la pérdida a cada parte del fluido y las paredes del recipiente. La presión en un punto en reposo es igual en todas las decisiones. En la simulación se puede observar que al ejercer presión en el punto y la altura total del recipiente, al realizar la respectiva ecuación, la presión en el punto A es de 135.600 Pa. Se aumentaron la altura del depósito, no se evidencia ningún cambio en la presión en el punto A. Por otro lado, si mantenemos la misma altura de recipiente y se cambia la posición de punto A a la altura de 5.1 m, es evidente que la presión aumentará a 151.280 Pa. Pero si disminuye la posición del punto A, es decir, 2, la presión del punto A se reduce a 120.900 Pa. Es decir, que al cambio la altura de posición del punto A es directamente proporcional a la presión ejercida. Prensa hidráulica es la máquina que permite extender las fuerzas dentro de ello. Se encuentran los elevadores, prensas hidráulicas y frenos, entre otros. Entonces podemos decir que la presión es igual a la fuerza dividida por el área sobre la que actúa. Acá un pequeño ejemplo, y lo siguiente dice:
Se cuenta con un sistema, en este caso una prensa hidráulica, donde se encuentra el área con el fluido confinado. Estos son llamados fuerzas, que sería ejercida por un pistón que empuja el fluido hacia 3.25 N. Al ejercer presión P con fuerza F1 igual 5.1 N, siendo este una abertura más angosta que el lado F2 igual 8.25 N, porque existe una diferencia de fuerzas en el 2. Esto se debe a que si S1 igual 4 metros cuadrados y S2 igual a 6 metros cuadrados, es decir, que al dividir la fuerza F1 y S1, esta debe ser multiplicada por 6 metros cuadrados. Entre más se aumenta la fuerza en F1, mayor fuerza tendrá F2. Para ser más descriptivos en la situación, se observa cómo al ejercer fuerza sobre un embole, este realiza un desplazamiento del fluido confiado. Este tipo de recipientes es diseñado con dos tubos de diferentes longitud y diámetro, donde el menor se ejerce la promesa fuerza. Lado izquierdo, P igual F2 S2, derecho H2 igual F1 y S1. Ahora, paradoja hidrostática. Explica la relación de varios recipientes, cada uno de diferente forma, con la misma superficie base, y se llenan con un líquido de la misma altura. Análisis paradoja hidrostática. PA igual 101.325 Pa, PC igual 101.325, PB igual 101.325 Pa y PD igual 101.325. Como se evidencia en la simulación, se tienen 4 recipientes de diferentes formas con la misma altura, H igual 4M. Cada recipiente está conectado en un tanque. El tanque que llena los recipientes a una altura de 1 metro. El tanque, al recibir el fluido simultáneamente y la presión es igual para los 4 recipientes, la fuerza aplicada para el líquido sobre la base de la misma. Y aquí a continuación otra pequeña imagen. Manómetro es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en un recipiente cerrado. Esto se distribuye según para lo que se emplean, líquidos o gases. Estos son empleados para medir la presión atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, presión manométrica. Acá podemos observar que es el manómetro truncado y el turbo Bourdon. Ahora, el barómetro es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica en el peso por unidad de superficie ejercida por la atmósfera. El barómetro más reconocido es el mercurio. Este provee datos importantes sobre la previsión del tiempo. Una pequeña imagen, y abajito dice: se requiere hallar la presión ejercida en el punto de fluido del barómetro de mercurio, el cual posee una densidad de 11.66 gramos centímetros cúbicos, con una aceleración gravitacional de 0.9 m S2 y su altura de 88.64 centímetros, y 2 igual a 0.89. A medida que disminuye la presión Z aumenta. Si aumenta la presión Z, disminuye. A continuación, unidades de presión. Se denomina a la magnitud que relaciona las fuerzas aplicadas a la superficie y el agua de la misma. Esta aplica para fluidos. La presión se mide con barómetros. Acá tenemos una imagen y a continuación dice: se digita el valor de la presión atmosférica. Para este caso es 1.93 atm. De acuerdo a la tabla, los valores son, y a continuación está la imagen. Cómputo rectangular.
Es un elemento que permite retener un fluido y para el pasaje del mismo dentro de una tubería, canal, entre otras estructuras hidráulicas. Estas se componen de central de flujo de agua, central de inundaciones, central de regación, sistema de drenaje y planta de tratamiento. Acá a continuación una pequeña imagen también. Y a continuación dice también, teniendo en cuenta los datos que se deben tener para calcular el centro de empuje, se debe tener presente la altura del depósito H igual 7.5 y la altura de la compuerta es de H igual 3.3 m, lo que significa que la fuerza hacia arriba del agua tiene que ser mayor que la fuerza hacia abajo del agua, en la que la parte superior de la compuerta rectangular está empujando hacia abajo y el agua en el fondo de la otra está empujando hacia arriba. Entonces podemos encontrar la fuerza ascendente sobre la lata sumergida por la presión del agua. Cómputer circular. Un cuerpo sólido puede caer dentro de un fluido y este puede hundirse y flotar o quedar en proceso en cualquier parte de este que dependa de la densidad del objeto y del fluido. Las dos fuerzas se anulan debido a la presión. Se debe anular con el peso de dicha presión de fluido. A la resultante se denomina empuje y su punto de aplicación es el centro de masa y la presión de fluido se denomina centro de empuje. Empuje igual peso. También nos dice que según los datos arrojados en la situación al nivel del agua dentro del depósito es de H igual 8 m y el radio de la compuerta es de R igual 2. La fuerza de presión sobre la compuerta dentro del depósito es de 739.066 kN y el centro de presión es de 6.17 m. Hay que recordar que esta puede variar según la posición o inclinación de la compuerta. Las fuerzas debidas a la presión no cambian, por lo tanto, su resultado empuje es la misma y actúa en el mismo punto, el cual se llama centro de empuje. En el cuerpo actúa el empuje y el peso del cuerpo. Claramente los resultados cambian con respecto al área de la competencia. Parte B. Dinámica de fluidos. La dinámica de fluidos estudia los fluidos en movimiento. Los fluidos deben cumplir con las leyes de movimiento de Newton. El comportamiento del fluido se puede presentar por modelos que permiten hacer un análisis más detallado de las fuerzas que lo provocan y las características fundamentales se definen a los fluidos en su incapacidad para resistir esfuerzos constantes. Este también estudia las interacciones entre el fluido y el contorno que lo limita. Teniendo en cuenta este concepto, se desarrollarán los siguientes ejercicios. Ecuación de continuidad en tubería horizontal. Aquí vemos una imagen y también unos ejemplos. Lo que se busca representar en la ecuación, la cantidad de masa de agua que puede moverse en la tubería. Por ende, la ecuación demuestra que genera más velocidad de flujo en VB por 0.85 que en VA 0.31. Se puede comparar con el uso de una manguera de agua cuando se conecta a la llave. Tiene un punto inicial y cuando se desplaza tiene una segunda sección. Dentro de la ecuación se puede valorar que la tubería tiene dos secciones transversales. La inicial es de RA 1.25 m y la otra RB es de 0.75 m. Cuando la masa de agua se desplaza de RA a RB, el caudal es igual a Q igual 1,5, densidad relativa PR igual 2
4 igual 2400. Cuando se desplaza los cursores, los valores varían, dado a que menor sea el área, mayor será la velocidad. 2. Teorema de Bernoulli. Iniciamos con una imagen y luego nos dice que la teoría de Bernoulli busca la conservación de energía, por lo cual se dice en la fórmula está compuesta por cambio de radio, densidad y caudal. Entonces, si llego a mover algunos de los recursos, evidenciándose que la densidad y la presión genera alteraciones en la fluidez, pero esta permanece constante, comprobando el teorema de Bernoulli, ya que el fluido fluye horizontalmente sin producir ningún cambio en la energía. De acuerdo a los datos con la tubería horizontal de sección variable, la presión es mayor en la parte de la tubería que en la sección es mayor PA/PB. Igualmente, la densidad del flujo cambia de color a medida que aumenta o disminuye, dado a que también influye en la presión y valores de P. El fluido que viaja en el interior es agua y el que viaja en la forma U contiene mercurio, donde la longitud es de H igual 2.54 centímetros. Esta es inestable. Se genera dado a que la altura de la sección A es mayor que la presión de la sección B. Es decir, que la sección A tiene mayor volumen, por ende empuja con mayor fuerza en el tubo de la parte con forma de U, formando la diferencia de altura. Y aquí arribita se puede observar la imagen del ejemplo de venturímetro. Bernoulli, cota variable. Respuesta: punto A, RA igual RB igual 0.08 m, B, RC igual 0.5 m. Radios A, B y C tienen diferentes niveles de presión. Su rapidez es de BA 3.98 ms, VC 10.19 ms, la Z vendría siendo 5.75 m. Se está observando la diferencia entre VA y VE, donde VC es mayor. Entre menor sea la B, la altura piezométrica disminuirá. Torricelli lo que quiere lograr es llenar el depósito de agua, dado que este depósito tiene agujeros a los lados, y el ejercicio que se observa es que cuando el depósito se está vaciando, el fluido del agua por los agujeros va disminuyendo. Entre más profundo sea el depósito, se requiere más velocidad de salida y caudal. A lo que se quiere llegar es que aumentado H, velocidad de salida, agua. Pérdida de carga en una tubería. Ya identificados los datos, se puede decir que la pérdida de carga en la tubería es por la presión, por la fricción de agua en las paredes del tubo. Igualmente, si se llega a añadir más longitud en la tubería, también habrá pérdida de carga. Esto es proporcional a la carga de velocidad del flujo. Ley Stokes. La ley de fricción, dado que el objetivo esférico está moviéndose en el fluido viscoso, si el objeto cae sobre el fluido, se podría calcular la velocidad de caída. Esta ley de Stokes, usando el principio de viscosímetro de esfera de caída libre, por lo que el fluido esté estacionario. Esto se evidencia por el tiempo recorrido que pasa de las dos marcas que tuvo la esfera.
Conclusión: la estática y la dinámica la encontramos en nuestro diario vivir, ya que gracias a la ley de Newton, Aristóteles, Arquímedes, entre otros, han ayudado al desarrollo y proyección de la ingeniería. De acuerdo a las simulaciones realizadas en el principio de Arquímedes, podemos evidenciar que, al variar la densidad del cuerpo, también varía la fuerza de empuje del fluido. El barómetro y manómetro son herramientas muy parecidas, ya que funcionan con mercurio. En uno medimos la presión atmosférica y el otro la presión de los fluidos. Para finalizar, gracias por escuchar.